Muy buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos, alumnos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una semana en el Señor fructífera. Y como siempre, si se presenta alguna dificultad, también hay que dar gracias a Dios, que Él nunca nos abandona. Bueno, hoy no estoy con ustedes, pero estoy con ustedes. Entonces, espero compartir este ratico con mucho amor, con mucho cariño. Dentro de 8 días, si nos vemos, no se preocupen. Espero que estén orando pues como por mí en esta labor que el Señor ha encomendado. Vamos a empezar en esta tarde con nuestra oración, dándole gracias al Señor la oportunidad que nos da de encontrarnos, la oportunidad que nos da de estar vivos, de seguir perseverando en este proceso de formación. Y hoy que vamos a trabajar nuestro proyecto de vida, que vamos a trabajar ese quién soy yo para empezar a descubrir ese propósito, digámosle al Señor, que mi vida, que mi corazón, que todo mi ser esté dispuesto a servirle, a amarle, a glorificarlo, a darle infinitas gracias. Nos acompañamos del Espíritu Santo para que disponga nuestra mente y nuestro corazón y nos acompañamos de la Santísima Virgen María y del Padre Celestial. Señor, gracias por lo recibido. Gracias por la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Dispon nuestra mente, nuestro corazón. Tú nos has llamado a una vocación y toda vocación que tú has colocado en el corazón del hombre está enlazada en el amor. Y desde ese amor, tu Señor, nos haces fieles, nos haces tuyos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces espero que ya se hayan saludado entre ustedes. Vamos a tener unos descansos. ¿A qué me refiero? Alguna pausa haré yo acá, pero también ustedes la pueden hacer desde allá, van deteniendo la grabación para que vayan compartiendo, para que vayan hablando, para que se den la oportunidad. Yo confío muy bien en ustedes que todo va a ser muy bien. Agradezco la disponibilidad. Era más fácil hacerlo de esta manera que poner a mi compañero a que diera desde la virtualidad, siendo que él también comparte otro grupo y sea como ese encadenamiento. Dentro de 8 días nos veremos, entonces vamos a disfrutarnos bastante. Mucho ánimo. Entonces hoy hice unos cambios porque quiero compartir mucho con ustedes y pensé pues que hacer este abrebocas del proyecto personal de vida cristiana. Además va muy ligado a todos los que venimos, lo que venimos trabajando. Voy a hacer solamente un recorderis de las demás clases que hemos venido trabajando y de lo que trabajamos hace 8 días. Recuerden que había colocado un taller, entonces espero que lo compartan ahorita. Se den un espacito, si quieren paran en este momento, hacen el espacio para que compartan un poco ese taller personal que les envié sobre esa revisión personal que encontramos, que nos dimos cuenta. Algunos desen la oportunidad ahí de compartir, ¿cierto? Si me encuentro desanimado frente a mi perfección, si soy de los que busco la aprobación de los demás, si soy de los que eh, creo que soy el que hago las cosas mejor. El Señor le va mostrando a uno las cosas que uno tiene que cambiar, mis queridos amigos, ¿cierto? El Señor también lo va puliendo y le está diciendo a uno que esto no lo puede a uno hacer solo, que uno tiene que acompañarse, dejarse acompañar por los hermanos. Entonces compartan unos minuticos, unos instantes ahí. Pueden parar aquí la grabación y darse esa oportunidad. También les hice la propuesta de la ventana de Johari como ese análisis como personal, ¿cierto? Frente a mis relaciones personales, lo que yo doy a conocer, cómo está mi área abierta, cómo está mi área ciega, cómo está mi área oculta, cómo está esa área desconocida, ¿cierto? Si hay cosas frente a eso surgió, recuerden que me pueden escribir pues como por el privado, ¿cierto? Y veníamos pues como trabajando también como esos roles, esa forma como nos relacionamos. Hoy vamos a entrar un poco más profundo y vamos a partir del testimonio de Juan para enfocarnos en este proyecto de vida. Yo les voy a mandar al grupo las herramientas para este proyecto personal de vida cristiana, la invitación es que no vamos a formular un proyecto a 3 años, a 4 años. La propuesta es hacer un proyecto de vida, es decir, que yo pueda ir revisando mi existencia, ir revisando mi vida,
que lo pueda hacer de una manera que yo pueda ir reescribiendo y mirando cómo voy creciendo en las diferentes áreas de mi existencia y ligado a los criterios del Evangelio. Ustedes saben que tienen un trabajo personal de dar respuesta a una pregunta: ¿quién soy yo? Y definitivamente para mí San Juan Bautista es el que da respuesta a eso. Entonces quiero partir todo este bosquejo del proyecto de vida desde ahí. Entonces, desde la palabra, todos vamos a buscar el texto bíblico de Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 30 perdón, hasta el 42. Puedo hacer esta primera partecita, después vamos a aterrizar un poco. En esto se da algo muy especial con Juan, porque Juan es el que da respuesta, pero empieza esta lectura del Evangelio desde unas interrogaciones, desde quién le están preguntando, ¿cierto? Y hoy quiero que te hagas esa pregunta, ¿cierto? Y el Señor te está preguntando quién eres, ¿cierto? Y a él le preguntan, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19 al 42. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Hay muchos de nosotros que respondemos: soy hijo de Dios. Hay otros que respondemos: soy la esposa de este, soy un trabajador, soy un coordinador, ¿cierto? Pero ¿quiénes somos realmente? Entonces miremos cómo Juan, en estas interlocuciones, ¿cierto? Él da una respuesta enérgica, clara, pero ubicada, porque Juan sabe quién es realmente, pero también Juan sabe quién no es. ¿Quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías. Mire tan especial Juan. No se atribuye nada hacia él. No usurpa en ningún momento el lugar de alguien. No pretende ser otra persona. Y a nosotros a veces pretendemos, fingimos, pretendemos a veces ser alguien que de pronto no somos, ¿cierto? O aparentamos, o nos colocamos máscaras, ¿sí? Juan tiene claridad. Primera interlocución, ¿cierto? Le preguntaron otra vez: ¿quién eres? Entonces, Elías contestó: no lo soy. Sigue con su claridad frente a sus respuestas, ¿cierto? Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? No es el Mesías, no es Elías, no es el profeta. Cuarta vez: entonces, ¿quién eres? ¿Cierto? Ahí entremos en nosotros. Yo cuando me hacen esa pregunta, ¿qué respondo realmente? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué respuesta tenemos? Si nos preguntan qué dirían de ti, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cierto? Y recuerden que en esos diálogos de Jesús con sus discípulos llega un momento en que Jesús les pregunta: ¿qué dicen de mí? ¿Cierto? ¿Y qué dicen ustedes? Son dos cosas muy interesantes. Y ahí hay que mirar qué diría yo de mí y qué dicen los otros de mí. Va en esa consonancia, en esa coherencia, o sería diferente la respuesta.
Lo bonito de Juan es que Juan entiende y comprende quién es él y da respuesta. Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cierto? ¿Qué dices tú de ti mismo? Perfección, el mejor, te muestras tal como eres. Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, yo soy empoderado, ¿sí? De su esencia, de su identidad. Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan sabía que no era el camino y nosotros no somos el camino, mostramos el camino. Ya hay uno que es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Juana Llana prepara ese camino, ¿sí? Porque hay un otro que viene detrás de él y él lo tiene muy claro en ese sentido. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Cierto? Él prepara sus corazones. Él muestra el camino, pero sabe cuál es su misión y esa era la misión. Ahí descubre su propósito. Al saber quién era y esa claridad descubre el propósito y en ese camino tenemos que estar nosotros. Hay algo muy especial y es que Dios llama a todos y la vocación es desde el amor. Otra cosa es la forma como se da. Entonces, te llamarán al matrimonio, te llamarán a una soltería y castidad, te llamarán a una vida consagrada, te llamarán, ¿cierto? Pero toda vocación y todo llamamiento está fundamentado en el amor que es del Padre. Les contestó Juan, porque la claridad de Juan es hermosa. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Se ubica, sabe quién es, en pie, su propósito, su misión, lo que debe y no debe hacer, no usurpa, no toma lugar que no le corresponde. Y nosotros a veces hacemos eso, ¿cierto? Entonces sucedió en Betabara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios. Da testimonio, da testimonio desde lo verbal, ¿cierto? Mi encuentro con Jesús debe dar testimonio de mí. Debe darse en testimonio. Y es una experiencia personal. Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Era necesario que se preparara el camino.
Y Juan fue llamado a preparar ese camino, no a hacer el camino. Y Juan dijo, este testimonio lo vivencia, lo vive, lo proclama y lo coloca en la palabra. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaró que este es el elegido de Dios. Pero hay una cosa muy especial. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió, el Padre, hace todo para que Jesús dé cumplimiento de su proyecto. Y Juan hace parte de ese cumplimiento de ese proyecto, de que se muestre, ¿cierto? Entonces verás al Espíritu. Lo hace testigo de una verdad, del envío de aquel que va a salvar, que va a cargar con el pecado del mundo. Es el elegido de Dios, ¿cierto? Muy especial en esta parte, ¿cierto? Lo bueno de los evangelios y de Juan es que muchos detallan y especifican muchas actitudes y muchas cosas. Cuando yo sé quién soy, descubro mi propósito de vida, doy testimonio de él. Entonces miren lo particular y hermoso que sigue en la palabra, para que ya empecemos a entrar en plenitud. Por aquí estoy con mis anotaciones, entonces uno es moviendo acá, ¿cierto? Al día siguiente, o sea, pasó todo eso, y Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Juan ya hablaba y llevaba a esa conversión. Él tenía que anunciar, al mismo tiempo denunciar que el hombre estaba alejado de Dios, ¿cierto? Y anunciar que viene uno detrás de mí al que no merezco quitarle las sandalias. Mientras Jesús pasaba, entonces mire los actos tan bonitos, tan especiales que muestra el evangelista. Jesús pasaba, se fijó en él, se fija, hay mirada, hay contacto, hay reconocimiento. Y dijo, ese es el Cordero de Dios. Y acuérdense que estaba con dos discípulos. Entonces, ¿qué sucede y qué pasa? Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Es que con él no se tenían que quedar. Y nosotros queremos que la gente nos siga, si son en el camino. Y a veces hay en nuestros grupos, en los acompañamientos que podemos brindar, yo a veces le digo a la gente, ¿el grupo es de Dios o el grupo es suyo? ¿A quién están siguiendo? Jesús se volvió, mire, otro gesto. Juan mira, gesto. Jesús hace, se volvió, se voltea, eso es un verbo, voltearse. ¿Qué busca? ¿Cierto? Mi proyecto y mi propósito no puede estar, ¿sí? Desarraigado de Jesús. Mi proyecto de vida lo hago al lado de Jesús. Mi propósito, quién soy, lo hago al lado de Jesús. Por eso cuando la gente le dice, soy hijo de Dios, eso es una experiencia, no es una expresión verbal. Es una experiencia profunda que me siento amado, que me lleva a decirle papá.
y a reconocer que el papá que es, protege, es tierno, cuida, corrige, abraza, ama, ¿cierto? El testimonio de Juan es escuchado, ¿cierto? Y de ese oír que tuvieron los discípulos, nace ese seguir a Jesús, ¿sí? Y ese es verbo que empieza acá y los dos siguieron porque ese es verbo seguir. ¿Se acuerdan de la casa? Conocerte, Señor, me lleva a amarte, amarte, Señor, me lleva a seguirte y seguirte, Señor, me lleva a anunciar. Es seguirte, ir tras de él, es aceptarlo, es escucharlo. Ahí nos da este verbo, seguir, ¿cierto? Jesús se voltea y dice, ¿qué buscáis o qué buscan? ¿Cierto? Le contestaron, Rabí, lo reconocen como maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde moras? Y la respuesta de Jesús, vengan y lo verán. ¿Cierto? Nos encontramos. ¿Cierto? ¿Qué buscan? Tiene también un significado porque es verbo, ¿cierto? Y es que uno busca. A veces nosotros queremos buscar respuestas, saciar nuestra sed, pero a veces nos equivocamos en el camino. Y aunque estamos en el camino de Dios, como que todavía se nos olvida y buscamos caminos como más rápidos, más sencillos, más fáciles. Mucho cuidado, ¿cierto? ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. ¿Cierto? Es de permanencia, es de unión íntima, ¿cierto? Es de quedarme con el otro, de permanecer con el otro. Venir y vengan y lo verán, en otros venir y lo verán, ¿cierto? Ya es venir y lo verán, es una invitación a aceptar, a descubrir ese Jesús, a darse. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Es muy específico este Evangelio de Juan porque habla de esos tiempos y de los momentos. Y miren cómo lo dicen, eran como las 4 de la tarde. Cuando hay un encuentro personal con el Señor, yo no me quedo con eso. Eso sigue de inmediato a dar el testimonio. Y si recuerdan, mis queridos amigos, al principio de este versículo 35, Juan estaba con 2 de sus discípulos, no se dice cuáles. Aquí ya en el 40 ya hay un nombre. Andrés, el hermano de Simón, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. El testimonio de Juan llevó a otros. El testimonio mío debe llevar a otros al seguimiento de Jesús, no al seguimiento mío. ¿Sí? Andrés, entonces, encontró Andrés, el hermano de Simón, Pedro era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Ya hay un testimonio que me lleva a manifestarlo a otros. Mi vida cuando está enrezada, por eso mi proyecto. Y si nos preguntamos, y ahorita les volveré a preguntar, tengámoslo por seguro. Todos hicimos alguna vez un proyecto de vida para el colegio, por un trabajo o algo, y cuántos lo tenemos archivado. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado el Mesías.
y se lo presentó a Jesús. Y miren tan especial, otro gesto de Jesús. Jesús miró fijamente. Todo encuentro de Jesús es con una mirada fija, penetrante, que va al corazón y a la intimidad de cada uno de nosotros. Y aquí se da un propósito, un cambio, un nuevo proyecto para Simón. Tú eres Simón, te reconoce, él lo reconoce, lo llama por su nombre. Jesús me llama por mi nombre, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ese encuentro también le da un nuevo propósito, un nuevo sentido a la vida de Pedro. Palabra del Señor. ¿Sí? Miren qué especial. ¿Sí? Le da un nuevo sentido a su existencia. Esa mirada de Jesús. ¿Cierto? Entonces nos encontramos toda esa realidad impactante, hermosa. El nombre es lo primero que a uno lo identifica, ¿cierto? La mirada de Jesús. Ahora hay que empezar a revisar mi vida para darme cuenta si la vida que llevo, el proyecto que vivo, va enraizado en un proyecto de Dios bajo los criterios del Evangelio. Esta clase de proyecto de vida es larguísima, por decirlo de esa manera, pero lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la invitación? Partiendo de Juan, entonces, para el proyecto de vida yo tengo que reconocerlo. Hemos trabajado que soy bendecido, soy bendición, que no soy un estorbo. Hemos hablado de que quien no se ama a sí mismo rompe con el proyecto de Dios, hace ruptura también con el primer mandamiento, hace ruptura con ese triángulo de perfección, ¿cierto? Ese triángulo perfecto de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, al prójimo como a ti mismo. Es mentiroso, no tiene razón de ser quien habla que dice que ama a Dios, pero no se ama a sí mismo y no ama al prójimo. Hace ruptura con el amor de Dios, ¿cierto? Y si tú no te amas, rechaza a Dios en tu existencia y en tu vida. Y el Señor ama seres reales, recuerde, ¿sí? Pero el Señor quiere que nuestra vida vaya a ese estilo de Cristo, se enlace porque el mundo es voraz, porque el mundo presenta muchas cosas. Seguir a Cristo es hacer ruptura con el mundo. Entonces, si no hemos hecho un proyecto de vida, pues es hora de empezarlo a hacer. Entonces, para este proyecto, más que la formación, siempre le digo a la gente y le pregunto después, ¿usted lo está haciendo, lo está mirando? Este es un proyecto que se formula un año y se va reescribiendo año por año, que es la invitación. Y lo hago en un cuaderno de vida, así se llama, un cuadernito que escojo bien hermoso, sencillo. Cuando hablo de hermoso no estoy hablando de argollado, marca, no, que lo pinto, lo decoro, lo pongo bien hermoso, mi cuaderno de vida, mi proyecto personal de vida cristiana. Lo marco, ahí voy a plasmar con rayones como quiera todo eso que yo voy sintiendo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Este es un proyecto que se hace bajo oración, para que sepa. Se hace con tiempo también, sacando tiempo para elaborarlo y para hacerlo, ¿cierto? Y hay que invitar a Jesús. Jesús hace parte de este proyecto, porque con Él lo reviso, con Él lo miro, ¿sí? Esas primeras cosas, ¿cierto?
Y es un proyecto que me lleva a revisar más allá de no solamente proponerme objetivos, proponerme metas, es que tiene que ver con toda mi integralidad. No es, va más allá de lo que nos han enseñado de decir, a 3 años me veo como. Además, porque esto implica revisarlo y es la transformación de mi existencia, de mi vida, que mi vida sea, perdón, guiada por el Señor, ¿cierto? Vamos a hacer mi primera pausa porque quiero empezar a colocar acá para información de entender un poco este proyecto. Bueno, vamos a ir mirando entonces, mis queridos amigos, un poco sobre este proyecto personal de vida cristiana. Bueno, vayan un poco compartiendo, ¿sí? Y vamos a mirar un poco por acá, vamos abriendo, vamos a compartir, como si estuviéramos en clase y yo estuviera en el computador abriendo, así vamos a estar. Entonces voy a compartir pantalla, mejor por acá. Eh, listo. Vamos a mirar algunas cosas aquí del proyecto personal de vida cristiana para que entremos. Muy bien. Una de las cosas clave es que el proyecto personal de vida cristiano es personal, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, así se los voy a enviar en PDF, ¿cierto? Entonces, primero es el proyecto personal de vida cristiana, es realista, significa que voy a partir de mi realidad y del momento en que me encuentro y en que estoy, ¿ok? ¿Sí? Parte de mi realidad, de donde yo estoy, de lo que sucede y lo que pasa. Segundo, es formulado por mí. Ningún proyecto de vida cristiana, ¿sí? Es formulado por otros, ni es igual, o sea que es particular, original y es propio. Es dinámico, significa que lo que les estoy diciendo lo empezamos a formular y cada año, si yo lo empiezo a formular hoy, dentro de un año tengo que volverlo a reformular, porque el ser humano es dinámico, es cambiante, porque en la vida y en el caminar de Cristo, nosotros vamos cambiando. Si alguien me pregunta, Lili, vos, antes de que quedara sin empleo, porque yo hago ese corte dentro de mi existencia y mi vida y me dijeran, ¿qué eras antes a lo que eras después? Ay, Dios mío, no, no soy la misma, para nada, ¿cierto? Adaptado a mis condiciones, a mis realidades. Esto no es de escribir bonito, así que si alguno se me asusta, Lili, que escribe muy bonito, no. Sí debe ser claro y concreto porque a veces nosotros hacemos muchas promesas a Dios. Y somos expertos en decir, Señor, yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiar aquello, que yo no sé qué, que voy a hacer esto y aquello, y me voy en unas generalidades y me quedé en buenas intenciones. El proyecto me va a llevar a transformar mi existencia, a transformar mi vida. Y lo vamos a ver por acá en qué es este proyecto. Que quiero que lo entendamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, miren tan hermoso. Uno es que el proyecto personal de vida cristiana es una ayuda para avanzar en nuestro camino de santidad. Y recordemos, por aquí me estiro. Ay, esperen, mis queridos amigos, los libros que tenemos una exhortación muy bonita. Esta es una exhortación muy bonita de el Papa Francisco, ¿cierto? Que es sobre el llamado a la santidad, ¿cierto? Y en este llamado a la santidad a mí me encanta porque una charla que me encanta, pero no, casi nunca la he dado, pero la he enraizado con el proyecto personal de vida cristiana, es la felicidad. Y para mí la felicidad
que es un trayecto, un camino que se recorre y es como cómo llegamos a esa meta, pero los caminos para llegar a ser felices, llegar a esa plenitud, porque no es un estado, sino, ¿cierto? Sino como camino, cómo hago ese trayecto es a través de tres elementos, los mandamientos que me hacen libre, las obras de misericordia y las bienaventuranzas. Pero bueno, eso daría para otro tema, mis queridos amigos. Sigamos leyendo un poco que nos oriente, es cierto. Entonces, mire, es un instrumento para formular personalmente. Esto es pensar y escribir mi situación personal, lo que yo vivo, lo que yo siento y qué me voy a proponer para yo crecer como cristiano. Hay gente que hace promesas, que va y se arrodilla, que asiste a esto, que asiste a aquello, pero son promesas dependiendo de lo que Dios haga. Señor, yo te prometo cambiar si tú me haces este milagro. Dios no es así, nosotros no podemos tener una relación con Dios. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita y que es importante y que es especial, ¿cierto? Es revisión de vida. Este proyecto es revisar mi existencia y mi vida. Y es decirle al Señor que me ayude para que yo pueda discernir qué debo cambiar, qué debo fortalecer, qué debo afianzar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hace un proyecto de vida? Para tratar de que se cumpla el plan de Dios. Entonces, hay una vocación, hay un llamamiento de Dios al amor. Toda vocación del Señor siempre está enraizada en el amor. Otra cosa es cómo se dé, que ahorita lo hablamos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces es permitirle al Señor que haga su obra, para no ir apagando fuegos siempre pendientes sobre ir a urgencias sin dedicar tiempo y corazón a lo que realmente importa, ¿cierto? A lo que es realmente importante, ¿cierto? Uno arma muchos proyectos, pero hay muchos proyectos que no contamos con Dios. Hay cosas que uno le puede decir al Señor, Señor, yo quisiera esto, pero lo coloco bajo tus manos, bajo tu permiso, bajo tu autoridad. Si me conviene, si va enraizado, articulado a tu proyecto, que así sea, ¿cierto? Entonces hay que contar con Dios para poner en juego todas nuestras capacidades. Todos los que estamos aquí tenemos talentos. Todos los que estamos aquí tenemos dones. No me vaya a resultar alguno, Lili, es que yo tal cosita, es que yo estudié menos, es que este trabaja, es que yo soy ama de casa, es que yo soy de servicio general, un montón de cosas que son autosaboteadores. Con cuidado con eso y con algo donde todas aquí se me disminuyen en una forma impresionante. Nada, pilas con eso, nadie es más ni menos que nadie. Y todos somos valiosos desde la labor que realizamos. Dejamos que otros la vuelvan pequeña o nosotros mismos nos encargamos de desvalorizar la pila, pues mis amigos. Listo, con cuidado con eso. Para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestras capacidades. Todo esto se los mando al grupo, pero ya en la otra semana. ¿Ok? Cierto. Hay que reconocer todo lo valioso que yo soy, pero también todo lo que tengo que mejorar. Tener una buena autoestima, tener una buena imagen de mí mismo no es ausencia de debilidades o de los aspectos a mejorar. Quien no se mira realmente no crece, no avanza, se estanca. Quien no es capaz de reconocer que necesita entrar en contacto con las zonas que no acepta y que no quiere o que son duras o que son oscuras, no va a crecer y no va a permitir que Dios ilumine esas oscuridades y que Dios sane todas esas realidades para no dejar ningún aspecto de mi vida sin iluminar por el Evangelio. Porque acuérdese que somos muy bonitos. Hay una cosa que yo les cuento que yo me he replanteado y es unas frases trilladas. Somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Listo, eso hay que votarlo para mí. Eso ya hay que votarlo. Eso nos llevó a que todos dijéramos más fácil afuera que adentro. Yo creo que eso antes nos ha limitado y no nos ha permitido avanzar y hacer bien las cosas. Entonces, no, pilas con eso. Hay que ser luz,
en todos los lugares, aunque sea difícil. Es como cuando dicen que yo no soy profeta en mi propia tierra. Jesús, entonces dijimos, no es que Jesús no fue profeta. Yo, un momentico, Jesús sí estuvo en su tierra. Que no pudo hacer lo que hacía en otras partes es otra cosa, pero hizo lo que tenía que hacer, hizo misión en su propia tierra. Entonces también es como una frasecita que hemos sacado como de excusa, siento yo, y no me parece. Hay que iluminar nuestra vida desde el Evangelio. Si el Señor me está mostrando, ve, estoy muy contento contigo en la parroquia, pero no estoy contento contigo en tu casa, eso hay que reevaluarlo. ¿De qué me vale ser muy bueno afuera, pero si adentro no lo soy? Para abrirnos a todas las llamadas de Dios en cada persona y situación concreta de la vida. Para eso está este proyecto, ¿cierto? Sí, ese camino de santidad. Los santos nunca fueron perfectos y es que no tuvieran defectos ni debilidades. Los santos disponieron todo su ser, ¿sí? Se entregaron a ese llamamiento y buscaron que siempre su existencia y su vida le agradara a Dios profundamente y que fueran esa vasija de barro en donde se vaciaban por completo para dejarse llenar por él. Para mejorar en general hay que centrarse en lo particular. Recuerden, nosotros nos vamos de muchas emociones, de muchas cosas. Señor, voy a dejar de ser egoísta. Listo, muy bien, vas a dejar de ser egoísta, por dar un ejemplo. ¿Cuál es el egoísmo tuyo? ¿Qué has entendido dónde viene ese egoísmo? Ese egoísmo, ¿qué consecuencias ha generado en otros y en ti? Entender para poder transformar, ¿cierto? Y hay algo muy particular como seres humanos. Cuando yo trabajo un aspecto y lo transformo, eso va tocando otros. Y eso se da un encadenamiento espectacular y muy lindo y muy especial. Sigamos para ayudarnos a pensar y orar qué quiere Dios de mí en este momento de mi vida. Entonces, el proyecto de vida de cada uno va a ser diferente porque también cada uno está en un momento de vida. Si a mí me preguntan, Lili, tengo 48 años, estoy en un momento de mi vida, entonces mi proyecto, ¿cierto? Va teniendo claridad. Hay una claridad que hay un llamamiento de mí a la santidad desde la opción de la soltería y la castidad, ¿cierto? Que tú llevas tanto tiempo en tu matrimonio, que tú tienes 50 años, que el otro que tiene 20, que el otro que tiene 24, que yo no tengo pareja. Es desde esa realidad lo que Dios me va a ir permitiendo descubrir y desde el momento en que estoy. Ahora, hay unas dimensiones, pasemos por acá, ¿cierto? Porque estoy con toda la pantalla para compartir. Entonces, y espero que sí lo estén viendo, por Dios bendito. Entonces, vamos a mirar las dimensiones espiritual, personal, familiar, eclesial y social. Es decir, mi proyecto personal de vida cristiana cobija todo, mi integralidad, todo mi ser, toda mi totalidad, ¿cierto? Entonces, las situaciones, estas situaciones las vamos a generar desde mi situación, ¿sí? Los objetivos que Dios me pide, los medios y la revisión que le vamos a hacer. Porque yo no puedo formular algo y me quedo formulándolo y no lo reviso, ¿cierto? Entonces, la situación actual. Entonces, las dimensiones que vamos a trabajar, que acabé de mencionar ahorita, las vamos a volver a ver. Entonces, situación actual. Vamos a tratar de que en cada área le demos fuerza, no llenarnos con muchas cosas, sino darle fuerza a eso, a mis carencias, a dos, tres cosas fundamentales de lo que me está pasando, por ejemplo, a mi nivel personal. ¿Cierto? Ahí podemos hablar de nuestras carencias, como nos dice, descubrimientos de mi vida, que quiero avanzar, los problemas que de pronto tengo. Hay que hablar de las cosas positivas, negativas, más significativas, ¿cierto? Que quiero trabajar en esa área, pero partiendo de mi situación actual. ¿Cierto? Si es mi área espiritual que tiene que ver con esa relación con Dios, con ese encuentro personal. Es que es mi oración personal con Él está fallando mucho. Entonces no estoy sacando el tiempo, porque es desde la cotidianidad.
Recuerden también eso. Es desde lo cotidiano, es cómo vivo esto desde lo cotidiano. Objetivos. Entonces, ¿qué creo que Dios me pide en este campo? ¿Qué aspecto creo que debo trabajar? ¿A dónde creo que puedo y debo llegar? Entonces, los objetivos son los que cada uno se propone para lograr en avanzar en este seguimiento, de acuerdo a las dimensiones. Medios. Ahora debemos pensar cuáles son los medios concretos, realistas, ¿cierto? Que sean evaluables, que los pueda comprobar, que sean útiles para que yo pueda centrarme y pueda avanzar. Y evalúo todo proyecto y tiene que evaluar. Una cosa es reescribirlo cada año, entonces yo evalúo, por ejemplo, cada mes puedo evaluar, listo, cómo voy, qué he logrado, qué he avanzado. Si quiero cada 15 días, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, si son realistas, si tengo que modificar algo. Bueno, en esta hojita teníamos como esto. Ahora entonces volvamos por acá. Es mi área personal, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hay unas recomendaciones. Entonces, miremos otra cosita por acá, a ver si la encuentro, que sea diferente. Vamos cerrando por acá, pero sí, movamos esto por acá, que después no, ¿cierto? No nos termine cerrando lo que no tengo por qué terminar cerrando. Listo, vamos a cerrar también por acá. Vamos a mirar. Bueno, si surgen preguntas o dudas, interrogantes. Entonces, sigamos. El área espiritual, ¿con qué tiene que ver? El área espiritual tiene que ver con la relación que yo tengo conmigo mismo. Perdón, la relación que yo tengo con el Señor. Ese encuentro personal con Él. ¿Sí? Bueno. Mi parte personal tiene que hablar con mis actitudes, mi forma de ver la vida, cómo me siento conmigo mismo, cómo me percibo, con mis estilos de vida, cómo veo la existencia, la vida. Mi área familiar tiene que ver con todo lo que es mi familia, mi convivencia, mi comunicación, mi relación con ellos, la escucha, la forma como soluciona las dificultades, los problemas, ¿cierto? Ah, muy bien. Por aquí estábamos. Quería como esto. Deben otro segundito, le bajamos aquí el tamaño en esto, ¿cierto? Aquí lo vemos, ¿cierto? Dimensión humana, que es la personal, la dimensión espiritual, la dimensión eclesial, ¿cierto? Y la comunitaria, pero a mí me gusta más especificarlo, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí la dimensión humana, esta es otra ampliación de esto. Esto parte de una experiencia de la Iglesia Española, para que sepan que lo vengo adaptando a esto. Cuando me lo encontré me pareció maravilloso, este proyecto personal de vida cristiano, ¿cierto? Entonces, en esta dimensión personal, aquí tiene que ver mi libertad, mi aceptación, mi dominio de sí, ¿cierto? Tiene que hablar con mis responsabilidades, con mis afectos, con el uso del tiempo libre, todo lo que tiene que ver conmigo, ¿cierto? Aquí la comunitaria es la familiar. A mí me gusta más esta que tenemos acá. Entonces estamos hablando de esta personal, y la familiar aquí no la mencionan como comunitaria. Entonces mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa, cómo he transmitido la fe, lo que comparto, la comunicación, ¿cierto? En esta parte aquí social, aquí la meten en la parte comunitaria. A mí me gusta tener la parte, y es la parte social que cobija mi parte también laboral, mi parte con mi comunidad, mi parte con los vecinos, ¿cierto? Entonces, relación con los vecinos, compañeros de trabajo, con otras personas. La vida eclesial, que sí la vemos acá, ¿cierto? En esta vida eclesial ya es mi vida en comunidad dentro de la vida parroquial, ¿cierto? De la relación con las demás personas, mi apostolado, mi apertura, mi actitud de compartir, la atención a los otros, mi disponibilidad.
Y la espiritualidad que ya la habíamos visto en la relación con Dios, mi vivencia de los sacramentos, la vivencia de la fe, la vivencia de mi oración personal, ¿cierto? De mi formación. Ya vimos entonces los aspectos, las dimensiones, los objetivos, los medios y la evaluación. De pronto los medios es lo que a veces nos cuesta un poquito como aterrizar, listo. Entonces, por ejemplo, cosas simples tan sencillas que en el día. Bueno, en mi relación con el Señor no estoy sacando el tiempo suficiente, no rezo el rosario, no estoy leyendo la palabra. Entonces miro mi horario. ¿Qué le voy a decir al Señor? O sea, ¿qué? Entonces mejor por la noche o por la mañana, pero debo cumplirlo todos los días a las 8 de la noche, sin importar. Me siento de 8 a 9 de la noche a hacer mi oración, a evaluar el día, a sentarme con el Señor, por dar un ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, recomendaciones. Vamos a mirar por acá. Tiempo y lugar. Es bueno encontrar un lugar donde tú te vayas a sentar, tu espacio, sea tu habitación, tu espacio de oración con tu cuadernito. Empezar con oración, ¿cierto? ¿Sí? Tú escoges una lectura. Aquí nos proponen, por ejemplo, la de los talentos, la viña del Señor, ¿cierto? Porque Dios me llama a un propósito y yo tengo que ir descubriendo ese propósito al que el Señor a mí me llama, ¿cierto? Y es importante y es necesario y fundamental. Entonces, tengo que desconectarme también del celular, mis queridos amigos. Tengo que sacar ese tiempo, saco mi cuadernito, Señor, invito al Señor, oro, Señor, pido la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones, ¿cierto? Ven dador de vida, dispón mi mente y mi corazón. Saco esta media horita para empezar a formular mi proyecto de vida. Te invito, Señora, a que lo revises. Y usted sabe qué puede hacer. Entonces, por ejemplo, hoy media horita va a revisar la parte personal. Va a empezar a mirar las actitudes. Va, Señor, ¿qué necesito trabajar en mi área personal? ¿Qué deseas que yo cambie, que yo pula, que yo transforme? Entonces el Señor le puede empezarte a decir, eres muy impaciente, te me desesperas mucho con los demás, siempre estás prevenido, estás respondiendo con cuatro piedras en la mano. Sé que te han herido y perdiste la confianza en los demás. El Señor va mostrando, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, ¿cierto? Y reconocer. Recuerden una cosa muy bonita, muy especial, y es que el Señor me va a mirar desde mi realidad, ¿cierto? Y desde esa realidad va a transformarla. Y que mi historia de vida yo no la puedo leer sin Él, porque si no, ah, me meto en líos porque uno es muy duro con uno mismo, uno es torturador, uno se queda en el sufrimiento, uno tiene que leer la vida con Jesús. ¿Qué hay que evitar, mis queridos amigos? Entonces, hacer planes demasiado difíciles o demasiado fáciles. Con cuidado con los que son tan suavecitos consigo mismo, que, cierto, que de pronto, ay, no, Señor, tú me la pasas, ¿cierto, Señor? No, nada de las dos cosas. O se ponen unos estándares, pues también, y ni unas imposiciones en una manera, mis queridos amigos, que uno es, ay, Dios mío bendito, es imposible llegar allá, ¿cierto? Y recuerden una cosa, no se hace con mis propias fuerzas, se hace también con las fuerzas del Señor. A veces todo queremos nosotros, todos nosotros, ser salvadores de todo el mundo. Solo hablamos la otra vez. Si yo no cuento con Dios, entonces lo saqué y yo no puedo hacer. Los dos extremos, demasiado generales, sin profundidad, o demás, es un punto. Yo creo que es como un ejercicio donde uno se mira mucho y lo habíamos revisión de vida, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, yo a veces soy impaciente y a veces digo, no es, a veces me adelanto en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, uno empezar a decir, cuando alguien me hable de mi familia, porque es más fácil hacer afuera, entonces de pronto uno comete más errores en la casa, voy a dejar que el otro termine de hablar, porque quien escucha sabe hablar, ¿cierto? Entonces voy a concretar algo no demasiado, voy a aprender a escuchar, no. Ahí queda muy genérico, entonces yo empiezo a decir, el ejercicio es cuando mi mamá, cuando mi hermano, cuando mi esposo me quiera hablarme, voy a tener una actitud de disposición, dejo el celular al lado y lo voy a escuchar. Y le voy a preguntar después si quiere escuchar mi opinión, si la necesita o solamente quería que yo le escuchara, ¿cierto? Hacer mis planes sin Dios, ¿cierto? Entonces yo me coloco las cosas. Hay gente que cree que ya es perfecta y yo que voy a trabajar. Yo no tengo nada que cambiar, yo soy perfecto, yo estoy muy bien así. A mí nadie me dice nada. Yo pues me imagino que nadie le dice a usted nada, porque con esa actitud, con esas barreras, hasta creo que será de los que pone, se enoja cuando alguien le quiere decir que tiene que mejorar y el enojo es su forma de mecanismo para aplastar al otro. Y pues claro, usted dirá, no, los otros son los que se equivocan, es que yo reacciono porque el otro lo provoca. Con cuidado con eso. Humildad, que después la vamos a ver en el aprendizaje de la humildad. Y además porque la humildad es necesaria para tener una relación con Dios auténtica y real. Bueno, ¿con qué va con los que se me van a victimizar y van a decir yo no puedo, yo no lo logro, yo no sé qué escribir? Ese autosaboteo, con cuidadito, nana y cucas, como digo yo, pilas con eso. Nada, y que no soy, que soy un desastre, que sin remedio, que yo no voy a cambiar. Con cuidado con los que son mayores, y dicen que no tienen nada que cambiar, que para que un proyecto de vida a los 60 o a los 70 años o alguna cosa, con cuidado con eso. Ya les dije. Jesús, Dios Padre, ya ve, llamó, ¿a qué edad Moisés? ¿A qué edad Abraham? Como a los 86 años. Entonces ahora no te va a llamar, no te va a pulir, no va a ser una nueva criatura de ti. Mm, ¿sí? Desesperarse intentando cambiar todo lo que no se puede, no cambiar por desidia lo que sí se puede, echar la culpa a Dios de que me haya hecho así. Con cuidado también. Señor, que no he podido cambiar, que no he podido cambiar. Es que eso no puede ser torturoso, eso tiene que ser algo alegre, con, Señor, qué rico que tú me iluminaste para dejar mi egoísmo. O sea, tiene que ser con alegría. Eso no es de torturarse. Ni tampoco echarle culpa a Dios. Con cuidado con los que le dicen, Señor, pero es que yo ya te he dicho que haceme eso. Es que es disponerse y es también colocar uno de su parte. No es una lucecita que le llega a uno y ¡plum! Usted ya fue pues paciente. No, pilas con eso, ¿cierto? Pensar que todo es por puños, mire, no por pura fuerza de voluntad, pensar que todo es por gracia, esos extremos. No, el Señor es el que me va a cambiar. Sí, pero si usted no se dispone y si usted no entiende y no discierne que el Señor le va a mandar las cosas necesarias para hacerlo y que usted tiene que actuar, ¿cierto? O los que creen que no hay que esforzarse. ¿Sí? Mirarnos al ombligo sin contar a Dios, sino abrirnos a su mirada misericordiosa, ¿cierto? Que tu gracia, Señor, inspire, sostenga, acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Muy bien. Listo. Creo que ya por acá terminamos. Entonces voy a cerrar por aquí. También por acá. Ahí se nos abrió esto. Listo. Entonces vamos a dejar ya de compartir. Espero que haya compartido. Si no, bueno, yo estuve leyendo y contándoles. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ir entonces mirando en esta última parte, este proyecto personal. ¿Cierto? Ahora, ¿qué herramientas vamos a tener de revisión? ¿Cierto? Entonces ahí les propongo varias cosas. Uno, las obras de misericordia, las bienaventuranzas y los mandamientos. Hace un tiempo, no muy lejano, pero tampoco muy cercano, me ponía a pensar sobre los mandamientos y cómo los había yo interiorizado.
¿cierto? Y me ponía pues como a pensar sobre eso. Y uno empieza a darse cuenta de algo muy especial, o yo me di cuenta de algo muy especial, y es que los mandamientos me hacen libre, me hacen libre, me hacen desprendido, hacen que mi vida esté enraizada en Dios, me sacan de una esclavitud. Entonces, qué rico para ir a hacer esta revisión que vayas mirando. Eso también sirve como para ese examen de conciencia que vamos a hacer cuando nos vamos a confesar. Pero me voy a centrar en algunos aspectos en el otro, y es en las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados los pobres, porque las bienaventuranzas también es una revisión de vida, pero también es un llamamiento a la santidad y a buscar esos criterios, a vivir como Jesús, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cierto? Entonces, ¿esto cómo me ayuda a revisar? Porque yo tengo que mirar. Ni los soberbios, pobres de espíritu, a entender. Ni los soberbios, ni los altaneros, ni los orgullosos. ¿Cierto? Entonces ahí hay que revisar mi orgullo, mi soberbia. ¿Quiénes son los pobres, los humildes, los sencillos? No los que son desprendidos de bienes materiales, los que tienen, aunque sea bienes materiales, pero que permanecen con un corazón desprendido, los que tienen necesidad de Dios. Entonces, qué rico empezar a revisar esas situaciones, los que somos apegados a lo material, la codicia, la ambición, los que somos orgullosos, soberbios, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Son los humildes, los lentos para enojarse y gentiles con los demás. Ahí lean el Salmo 137:11, busquémoslo acá. Salmo 37. Vamos a ver. 37. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. 37 entre paréntesis 36. ¿Cierto? Son los humildes, lentos para enojarse, gentiles. Eso nos sirve para los que somos mal geniados, los que somos como así, un alcacerse que nos subimos de una, irritables. ¿Cierto? Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Los que son acosados por el dolor, por el sufrimiento, la cruz, las penas, las angustias, los sufridos en la fe, en la constancia de Dios y en la esperanza de Dios encontrarán el consuelo divino. Voy revisando, ¿cierto? Porque también son las actitudes que yo tengo con las demás personas. Y miren tan bonito esto en las bienaventuranzas como me lleva a la santidad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Ser justo es ser virtuoso, ser íntegro, ser bueno, ser santo, ser perfecto. Dios colmará la sed y el hambre de santidad, de bondad y de perfección. ¿Cierto? Miren estas bienaventuranzas tan hermosas como el Señor, y es para vivir la vida espiritual. Entonces esto me va a ayudar mucho a mi revisión. Los mandamientos y las obras de misericordia me van a ayudar a revisar esa opción hacia el hermano y en la relación también con Dios. ¿Cierto? Para que tengamos herramientas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, que es lo que define a Dios. Misericordioso es aquel que es capaz de perdonar, es aquel que es capaz de mirar con compasión al hermano, darse cuenta que es amado y bendecido también por Dios, aunque tenga sus errores. Quien es misericordioso no conoce la venganza.
no conoce el rencor, no busca cobrárselas. Entonces aquí, ¿cierto? Soy tan misericordioso con los demás, con mis compañeros, con mi familia, o soy vengativo, hablo mal del otro, ¿cierto? Mira cómo vamos profundizando. La misericordia es perdonar al prójimo, amar. Dios hace, si Dios es misericordioso conmigo, hay un llamamiento a ser misericordioso con los demás. Pilas con eso, ¿cierto? Estamos en revisión. Estas son herramientas muy pequeñas, pero creo que nos van a ayudar como a hacer esa revisión de mi situación actual, ¿cierto? Mi orgullo, mi soberbia, soy humilde, soy misericordioso, yo perdono. Okis. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mi rectitud de mente. Hay una cosa muy especial que lo vamos a ver en perdón y reconciliación, que tomé la decisión de cambiarlo y dar los demás temas y terminar esa parte con todo ese proceso de perdón y reconciliación, recogiendo todas las demás temáticas. Y es en el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, palabra, obra y omisión. La integralidad del ser humano. Todo. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón, es la rectitud de la mente, es la actitud del alma que se siente limpia de pecado. Qué rico que nosotros pensáramos en esos momentos del yo pecador, en las personas que sin darme cuenta yo he herido, que el Señor sabe, que de pronto no soy consciente y pedir perdón y pedirle al Señor que pidan perdón por nosotros, de los sencillos, de los que no son mentirosos, de los que buscan agradarle a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entendemos que Dios es quien da la paz, quien proyecta esa imagen. Nosotros a veces somos de las personas que a veces generamos más conflicto. A veces somos expertos en las llamas y en ponerle más leña al fuego y que se prenda. Siento. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. Pilas con eso. Y eso es lo que estamos viviendo de alguna manera en Nicaragua, que no debe ser ajena a esa realidad para ninguno de nosotros. Una iglesia perseguida y nos puede pasar a nosotros, de que somos perseguidos por seguir a Cristo, por denunciar la desigualdad, por denunciar los pecados, por denunciar las injusticias, por denunciar tantas cosas y por eso nos perseguirán, pero bienaventurados los que son perseguidos. Esto que hablé, aunque yo no les dije que tuvieran este texto, pero este texto hermoso del camino de la santidad tiene todas estas partes que he compartido un poco con ustedes, ¿cierto? Y otros elementos que nos pueden ayudar porque este proyecto de vida nos tiene que llevar a una vida de santidad. Y aquí es muy hermoso porque nos coloca, ¿cierto? Todas las bienaventuranzas. Felices los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Los pacíficos son fuente de paz. Miren tan hermoso como dice el Papa, construyen paz y amistad social. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros podemos ser de los que aplaquemos un conflicto? ¿Cierto? Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Él pedía a los discípulos que cuando llegara a un hogar dijeran, la paz a esta casa. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos. ¿Cierto? Entonces estas hermosas bienaventuranzas. Ahora, las obras de misericordia. También es una revisión, ¿cierto? Y como les dije, los mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas, el lugar que ocupa Dios con cuidado, con los que juramos en nombre en vano. El nombre de Dios es sagrado,
santificar las fiestas, esa entrega sacramental de vivenciar el sacramento, la Eucaristía, honrar padre y madre. Téngale miedo y la palabra lo dice, no matar. Y matar no es solamente con un puñal o con un arma y acabar con una vida física de alguien. Yo puedo acabar con la vida de alguien aunque no esté muerto. Y hay mucha gente muerta en vida. Es que rico mirar todo esto de los mandamientos, las bienaventuranzas. Bueno, mis queridos amigos, hicimos un pequeño recorrido mirando todo esto, ¿cierto? Del proyecto personal de vida. Entonces empezamos con este hermoso San Juan Bautista, empezando a reconocer quién soy. Después armando un poco lo que es el proyecto de vida en el cuaderno, empezarlo a trabajar y haciendo un bosquejo un poco, centrándome un poco en las bienaventuranzas, hablando un poco de los mandamientos, pues no hablé mucho, pero cómo estos tres caminos nos llevan a revisar nuestra existencia, nos llevan a esa plenitud, nos llevan a ese camino de santidad, ¿cierto? Bueno, recomendaciones entonces para la próxima clase. Si quedan dudas o interrogantes, los resolveré en clase. Si hay alguno que necesite escribirme a partir del lunes, porque estoy completamente encerrada todo el sábado y el domingo. Entonces, a partir del lunes, si surgen interrogantes y cositas, con mucho gusto, las empezaré a resolver. Vamos a continuar con el tema de la familia. Entonces, yo les mandaré esa semana un cuestionario de abrebocas a ese tema, ¿cierto? Les mandaré a partir de lunes este resumen del proyecto de vida y mandaré para trabajar lo que es familia. Después de que trabajemos la parte de familia, vamos a trabajar el duelo y después de todo eso vamos a trabajar perdón y reconciliación. Listo. Bueno, eso por ese lado, ¿cierto? No vamos a trabajar el tema de familia como tipologías familiares. Vamos a trabajar desde mi familia, desde ese papá, desde esa mamá, desde esos hermanos, porque muchos traemos heridas, muchos traemos muchas cosas desde nuestra familia. Nuestra historia a veces la cargamos en los otros, ¿cierto? Entonces, y acompañados de María en esa sanación de la mamá, acompañados del Padre en esa sanación del Padre y de Jesús como hermano también. Entonces vamos a trabajar unas cosas bien lindas y bien especiales, ¿cierto? Bueno, creo que lo que podemos hacer ya en este momento, acuérdese de hacer sus pausas, su diálogo, es darle gracias al Señor y decirle, Señor, yo quiero hacer mi proyecto de vida. Yo quiero, Señor, que tú revises junto a ti. Quiero revisar mi existencia, quiero revisar mi vida. Quiero, Señor, empezar a dar el cambio que necesito dar, a no quedarme en promesas, a no quedarme simplemente en frases, porque lo que no se escribe, Señor, no se realiza. Es decirle eso al Señor. Y es verdad, lo que no escribimos, no es que yo todo lo tengo acá, no, eso no, no da. Y hay que revisarlo, hay que hacerlo. Todo esto es porque es necesario sacar espacios para mí y para el Señor. Y por eso es tan importante escribir, ¿cierto? Terminemos esta clase diciéndole al Señor, Señor, hoy me preguntaste quién soy. Hoy me estás preguntando qué puedo decir de mí. Bueno, que en mi oración yo le pueda dar respuesta al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.